El escándalo arbitral en Italia está siendo descrito como el Calciopoli 2.0. Esto es un error garrafal. No es ni cerca, no le llega ni cerca a lo que fue Calciopoli. Y hoy te voy a explicar el por qué. Te has estado preguntando qué es lo que está pasando, cuál es este nuevo escándalo en el calcio y si realmente puede perjudicar a un equipo, particularmente el Inter. ¿Serán relegados? Hoy te lo explico. Antes de entrar de lleno, te invito a que dejes ese me gusta, te suscribas y compartas. Antes de poder explicarte el por qué esto no es un Calciopoli 2.0, hay que regresar a lo que sabemos en este momento. ¿Cuál es el contexto actual de la situación? El contexto es que el designador de los árbitros, Rocchi, fue impugnado y acusado de fraude deportivo y llamado a testificar frente a la Corte de Justicia en Italia. Él mismo se autosuspende de su labor a causa de esta impugnación. De lo que se acusa es haber intervenido en las decisiones del VAR, tocando el vidrio de la sala VAR o haciendo señas con las manos para que los árbitros interpretaran cuáles eran las decisiones que se tenía que hacer. Y también se le acusa de asignar árbitros que beneficiaran de cierta forma a un equipo u otro. En lo particular, de lo que ustedes han escuchado, es que el árbitro Rocchi habría elegido árbitros que eran vistos como beneficiosos para el Inter. Ahora, muchos de los interistas dicen, sí, pero miren los equipos y los partidos a los cuales supuestamente fueron beneficiados el Inter, ambos partidos se perdieron. El resultado del partido no exime que violaste la ley. Es como decir, bueno, yo quería ir a pegarle un tiro a este tipo, fallé, por ende no violé la ley. No, sí la violaste, lo que pasa es que te salió mal. Además de Rocky, el jefe de los baristas también fue impugnado, también fue acusado por fraude deportivo y él también se autosuspendió. Poco a poco están cayendo cada vez más piezas y poco a poco se va revelando más información. Por ende, el día de hoy, viernes 1 de mayo, esto es lo que está disponible y esto es lo que sabemos. Ahora, mencioné el Inter. ¿Por qué no menciono otro equipo? Porque simple y sencillamente no hay ningún otro equipo que ha sido mencionado como beneficiado por esta situación de los árbitros. Hay que aclarar que por ahora el Inter no está siendo investigado y ninguno de sus activos, ninguno de sus gerentes está siendo investigado en relación a esta situación del arbitraje. Lo interesante fueron las declaraciones de Giuseppe Marotta, el presidente del Inter, que se vio bastante incómodo, pero dijo textualmente: somos extraños a los eventos y parte perjudicada, parte lesa. Y eso me llamó la atención porque lo habíamos escuchado en otra situación. Ustedes recordarán que dijo exactamente lo mismo por la situación de la endrangheta, de la mafia organizada dentro de la curva del Inter. Lo interesante es que de ahí se agarra la anécdota donde prácticamente toda la cúpula interista empezó a repetir lo mismo, empezando con el presidente del Senado de la República Italiana, La Russa, quien también repitió que son parte lesa y que son extraños a la situación. Varios periódicos empezaron a publicar exactamente las mismas palabras de Marotta y hasta el ministro público lo reiteró, teniendo que aclarar que en este momento no salían el Inter como parte de la investigación. Además, la rusa fue y habló con el ministro del Deporte de la República Italiana, Abodi, para que la Haya no fuese intervenida. No fuese intervenida, ¿qué quiere decir? Que el gobierno federal no se metiera dentro de la Asociación Italiana de Árbitros para hacer limpia. Ahora, yo me pregunto, ¿no? A mí me pareció raro. ¿Por qué? ¿Por qué la rusa, por qué el presidente del Senado de la República no quiere que el Comité de Deporte Italiano Nacional se meta a limpiar la Haya donde hay claramente una situación perjudicada, un fraude deportivo? Y si realmente el Inter no es parte de eso, son parte lesa, ¿qué le importa a la rusa si el CONI se mete a limpiar la Haya? Otra de las preguntas que también nos podemos hacer es ¿por qué ahora está sucediendo esta situación de los árbitros? Y esa es quizás la pregunta más simple y fácil que podemos responder. Simple y sencillamente porque se fue Gravina, porque ya no está Gravina. Entonces dirán, ¿pero tenía realmente tanto poder? Bueno, no lo digo yo, lo dice un ex árbitro de Meo, quien declaró que tanto Gravina como Quiné como Rocky tenían todo el control y tapaban todo lo que pasaba dentro de la Haya y la Fitch. En el momento que cae, digamos, el presidente de la Fitch, empieza a traspapelar ciertas cosas. Tenían un control tan fuerte sobre los árbitros que este árbitro de Meo decía que nadie podía trabajar en tranquilidad y autonomía. Todo lo llevaban ellos. Lo interesante de todo esto, que realmente llama mucho la atención, es que se mencione a Quiné, quien recibió los documentos de esta investigación
en el 2025 y decidió archivar todo sin publicar absolutamente nada. Que él sea ahorita mencionado como parte de esta cúpula, digamos, de decisiones junto con Gravini, junto con Rocky, llama mucho la atención porque de cierta forma se estaba cubriendo él mismo. Lo loco de la situación es que Quiné sigue en su puesto y es parte del comité de investigación por parte de la Fiscalía de la Fitch. Otra de las cosas interesantes es que el fiscal ordinario de Milán, quien está llevando la investigación, no se comunicó con el fiscal de Milano, Marcello Viola, que se vio muy irritado por no haber sido consultado, por lo menos avisado de esta investigación. Le recordaré que él, Marcello Viola, el fiscal de Milano, es el mismo que tiene en su oficina forrada de cosas interistas. Él mismo se declara un fan interista y justo en lo de las investigaciones sobre la mafia, él era uno de los fiscales ahí y está la famosa foto de él dentro del aula, dentro del juicio, con un celular, con un protector de celular del Inter. Entonces, aquí llegamos a la pregunta original, ¿por qué esto no es Calciopoli 2.0? Es absolutamente diferente. El trato de los medios, particularmente del medio más popular, que es la Gazzetta, que todos sabemos, hasta el New York Times lo llamó como la cheerleader del Inter, es totalmente diferente. Por ejemplo, cuando el Calciopoli en el día 3 se hablaba ya de la Serie B para la Juventus, de Scudetti revocados, de inhibición de directivos. Es más, en ese momento se llamaba Mogiopoli. Solo cambia el nombre a Calciopoli cuando empiezan a ver pruebas de que hay otros equipos involucrados, pero en los primeros días ya se llamaba Mogiopoli porque era todo un enfoque a cómo se podía perjudicar a la Juventus. Ahora, en este Arbitrópoli, si lo queremos llamar, el día 3 se habla de Inter víctima, Rocky un fraude absolutamente solo, fraude deportivo, amaño de partidos, el Inter parte lesa, las ayudas no funcionaron porque perdieron esos partidos, entienden el punto. La otra parte es la justicia deportiva, porque justo hoy salió una noticia que informaron que si se llega a ver un club informado, si dentro de la investigación, porque esas todavía siguen andando, encuentra que hay un club informado, este club será sancionado el próximo año. Súper interesante y hay que preguntarse por qué, porque cuando Calciopoli la sanción tenía que ser inmediata, había prisa de resolver todo, había prisa de mandar a la Juventus a la Serie B, había prisa de limpiar toda la Fitch, había prisa de que el gobierno interviniera dentro de la Fitch. Y cuando las plusvalías, igual, sanción inmediata, 15 puntos quitados a la Juventus, regresados, 10 puntos quitados a la Juventus, inmediatamente tenía que ser un castigo aflictivo y inmediato para la Juventus. Pero en este caso es interesante que sea diferente y que insistan en que cualquier castigo que pueda haber es para el año que viene. No hay casi filtraciones comparado con Calciopoli. Cada día había una filtración nueva, cada día una filtración y un cambio de contexto de esa filtración justo para poner la foto de que había un solo culpable. Hoy, en este momento, apenas si se filtran cosas, lo cual en sí es positivo. Así es como debería ser una investigación deportiva o un fraude. La cuestión es que no lo podemos llamar Calciopoli esto porque es totalmente diferente a lo otro. Y no hay ningún clamor popular, no hay un llamado del pueblo italiano, del calcio en general, a que se vaya a cazar o a hacer una cacería de brujas como hubo en el 2006. En este caso, quizás también porque la cobertura es tan poca, porque quizás también esa narrativa mediática es totalmente de parte, no se está viendo el mismo tipo de enojo dentro del pueblo y quizás también es porque el posible equipo beneficiado por esto no es la Juventus. Y cerramos con cuáles son las preguntas que quedan abiertas, porque hay muchísimos y nadie las responde. No sé si alguien las esté preguntando, pero nadie las responde. La primera, ¿por qué Rocky se reunía en San Siro? Él se podía reunir en cualquier otro lado, tenía las oficinas de La Haya. ¿Por qué se reunía en San Siro y con quién se reunía en San Siro? Todavía no sabemos. ¿Cómo sabía Rocky cuáles árbitros eran vistos como beneficiosos para el Inter si no hablaban con nadie del Inter, supuestamente? Rocky no podía saber cuáles el Inter prefería o no, a menos de que alguien dentro del Inter le dijera, pero por ahora dicen que el Inter no está involucrado. ¿Por qué el fiscal de Milán, el tifoso del Inter, Viola, que les dije anteriormente, está tan molesto por no haber sido incluido dentro de las investigaciones? ¿Cómo fue que él tanto ayudó durante la investigación del Ndrangheta, de la investigación de las plusvalías, y quizás ahorita se muestra tan molesto de no haber estado ahí?
¿Cómo puede ser Quiné, el investigador, el fiscal oficial de la Fitch, si estuvo involucrado dentro de la cúpula de poder junto con Gravina y Rocky? Definitivamente hay un conflicto de interés ahí, ¿no? ¿Por qué está tan involucrado el presidente del Senado de la República Italiana, La Russa, dentro de toda esta situación de la Fitch y la Haya? Es por muchísimo el político que más se está hablando, porque no es como si Italia no tuviera cosas importantes fuera del deporte, el cual, digamos, un senador tendría que estar ocupado haciendo cosas, pero sale cada dos por tres a dar algún tipo de declaración, a tratar de tapar, a tratar de resolver la situación, a asegurarse de que el Inter no esté dentro de la nube mediática. ¿Por qué ningún otro club ha sido mencionado? Si realmente era una situación de todos los árbitros, que era un problema general del arbitraje, ¿por qué no se benefició otro club y solo se ha mencionado uno? Y para finalizar, diría yo, la cereza del pastel, ¿por qué la sanción el año que viene? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de 4 semanas que quizás podría causar un problema si la sanción fuera este año? ¿Quién está por ganar el Scudetto? En resumen, no es Calciopoli, porque los medios y el sistema de justicia político no están todos en contra de un equipo sin importar los hechos. Ahora, como siempre, están protegiendo a un solo equipo por encima del bien del fútbol italiano. Gracias por su atención, espero que les haya ayudado, espero que haya resuelto algunas de sus dudas e imagino que tienen muchísimas más. Mientras más estemos recaudando información, podremos hacer un seguimiento de este video. No se olviden dejar el me gusta, suscribirse y compartir que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.